Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Al caminar por esos valles, tú vas conmigo y eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, yo te miré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré.
milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Poderoso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te cantamos, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te cantamos, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Abres caminos donde no lo hay. Milagroso, poderoso Dios. En ti nos sostenemos. En tu mano Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas,
milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Iglesia, buen día. De nuevo nos encontramos este domingo 21 de junio, por cierto, Día del Padre. Gracias a Dios por la vida y gracias a Dios por la oportunidad de estar de nuevo frente a ustedes con la intención de compartir un mensaje que creo Dios ha puesto en mi corazón y seguramente vendrá a ser una palabra de ánimo también, como hemos tratado de hacerlo todos estos domingos, una palabra de esperanza y sobre todo de confianza en Dios. Seguir diciendo y declarando que Dios tiene el control de toda nuestra vida y de todas las circunstancias alrededor de nuestra vida. Es un privilegio ser un hijo de Dios y poder caminar cada día tomado de su mano, confiando en que todo está bajo control. Esta mañana traigo un mensaje que he titulado Volverá la primavera. Y esta expresión vamos a tratar de descubrir su contenido a lo largo de esta palabra. Y tengo para la lectura de soporte para este mensaje el libro del Cantar de los Cantares. ¿Sí? Un libro diferente a los demás libros en escritura, creo, pero con un contenido muy interesante y una forma muy interesante también, la forma en que está escrito, un libro muy poético. Y bueno, vamos a meditar esta mañana en ello y voy a iniciar la lectura del Cantar de los Cantares en el capítulo 2, verso 10 al 14, pero antes me permito hacer una breve oración. ¿Me acompañan, por favor? Padre, te damos gracias esta mañana por el regalo de la vida y la oportunidad de estar aquí delante de tu iglesia para compartir esta palabra que creo tú has puesto en mi corazón. Te pido me bendigas, me ayudes, me dirijas y quienes están escuchando tengan un corazón sensible para recibir esta palabra que creo desciende de lo alto esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Voy a leer este pasaje que acabo de decirse. Mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia, se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos, las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto.
Esa es una lectura poética, este es un poema hermoso, y creo que podemos inferir algunos principios espirituales de esta lectura para esta mañana. Y pudiéramos darnos cuenta que ante la presencia de Dios, realmente ¿quién puede quedarse callado? Se supone que sus hijos, su iglesia, estamos enamorados del Señor, y ante su presencia imponente, santa, en fin, nadie pudiéramos quedarnos callados. De alguna manera, el cantante en este poema habla a la novia de una manera precisamente con palabras muy escogidas, muy precisas, cuando le habla de amiga mía, hermosa mía. Es un hombre enamorado. Y seguramente, iglesia, nuestra vida pudiera estar atribulada por algunas razones en las diferentes épocas de nuestra vida. Hoy, bueno, sabemos que la tribulación permea al mundo, a la humanidad, por la situación que ya conocemos todos y que enfrentamos hasta ahora cada día. Pero, de alguna manera, cuando experimentamos y expresamos la alabanza a Dios, como que esa alabanza nos desconecta de esa realidad en la que estamos inmersos, pero en la que no tenemos que estar sometidos a ella. La alabanza, la declaración a Dios de lo que Él es, significa para nosotros, nos desconecta de esa vida un poco perturbada y nos conecta con lo sobrenatural. Y eso creo que es interesante, nos lleva a un ámbito espiritual sobrenatural que nos da paz, que nos da tranquilidad, que nos da certeza. Hay un principio bíblico que creo que todos como hijos de Dios debemos de saber, y creo que de la misma manera que hay estaciones climáticas, primavera, verano, otoño, invierno, de la misma manera hay estaciones espirituales. Todo hijo de Dios que ha nacido de nuevo, debemos de entender esto. Y quiero decirte que cuando estamos en el invierno, de alguna manera sabemos que pronto llegará la primavera. Bueno, en nuestras condiciones climáticas de nuestro estado, pues nuestro invierno realmente nunca es un invierno crudo, como sabemos de inviernos muy crudos, muy fuertes, en Europa, por ejemplo, en algunos países europeos, o inclusive en Estados Unidos, en las partes norte de Estados Unidos, inviernos muy crudos, muy fuertes. Sin embargo, no son permanentes. Todo el mundo sabe que después del invierno vendrá la primavera. Y entonces, si en esta temporada, y seguramente mucha gente está viviendo un invierno espiritual, por las cosas que tú quieras, porque han vivido lejos de Dios, porque desconocen cómo acercarse a Dios, y ante esta situación tan difícil no encuentran la manera de tomarse de algo que les dé seguridad, están viviendo un invierno espiritual también difícil, porque interiormente se sienten vacíos, se sienten abandonados. Y nosotros sabemos que a pesar de que también podemos pasar por inviernos espirituales en nuestra vida, aún como hijos de Dios, sabemos que pronto llegará la primavera, que el invierno nunca será permanente. Estoy seguro que ante la situación vienen cambios, porque no es permanente. Ciertamente hay temporadas de postración, tiempos donde hay problemas, desencantos, dificultades en general, pero no es permanente. Como lo hemos dicho, esto también pasará. Y si alguien está viviendo un invierno espiritual, ese invierno espiritual pasará, porque también tendrá la temporada de la primavera. Y cuando vamos nosotros a la Escritura, precisamente, vemos una serie de personajes en la Biblia, ¿sí? Increíble, un montón de personajes que pasaron por momentos difíciles, ¿sí? Vamos a ver algunos casos para de ellos tomar principios espirituales que nos vengan a ayudar.
amigo que estás escuchando esta palabra esta mañana, familiar, etc. Hay ejemplos en la Biblia y en la vida cotidiana de hombres y mujeres que pasaron momentos difíciles, pero encontraron la salida. Vivieron su invierno espiritual y pronto experimentaron la primavera. ¿Y qué significa la primavera realmente? Cuando hablamos del invierno, hablamos, repito, en algunas ciudades principalmente, en algunos lugares, hablamos de temporadas difíciles, ¿sí? La nieve, el hielo en sí, el frío tremendo, bajo cero, condiciones muy difíciles. Okay, pero cuando hablamos de la primavera, hablamos de luz brillante, un sol brillante, hablamos del nacimiento de la vida, un ciclo que se cumple y resurge el color en la naturaleza a través de las flores de diferentes formas, de diferentes tonalidades, el clima mucho más agradable, escuchamos el canto de las aves. Ok, en el terreno espiritual también podemos esperar eso. Momentos difíciles, un invierno espiritual no es para siempre, no es permanente. Debemos de esperar la primavera espiritual para nuestras vidas. Y, por ejemplo, creo que muchos han oído hablar de Noé, la historia de Noé y del arca de Noé. En este caso, Noé fue advertido por Dios que vendría un diluvio, pero que él sabía, ¿sí?, que no iba a ser permanente. Noé sabía que el diluvio que esperaban y el diluvio que experimentaron, Dios tenía control sobre él, porque Dios se lo había dicho. Dios le dijo a Noé en el libro del Génesis capítulo 6, versos 17 y 18, le dijo: porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá. Pero contigo, le dijo Dios a Noé, pero contigo estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Noé obedeció a Dios y por mucho tiempo estuvo construyendo un arca, ¿sí?, cortando la madera, armando el arca, y la gente pasaba y se burlaba de Noé, le decían que estaba loco, etc. Pero Noé sabía, porque Dios le había dicho, que vendría un tiempo muy difícil. En esa ocasión era el tiempo del diluvio. Durante 40 días con sus noches estuvieron en una embarcación, Noé y su familia y los animales, y solamente podían ver el agua. Era una situación difícil. Podemos imaginarnos lo que implicaba esto: la comida, los animales ahí, las necesidades, etcétera, de todo tipo. Sin embargo, Noé le pudo creer a Dios, porque Dios le dijo que el diluvio iba a pasar, y por eso hoy contamos la historia de que a partir de Noé y su familia la humanidad pudo resurgir. O sea, vino la primavera para Noé y su familia. Y de la misma manera podemos hablar de José. Muchas personas conocen la historia de la Biblia, o conocen al menos a este personaje que se le considera muy comúnmente como José el soñador. Pero José fue algo más que un soñador. ¿Te imaginas a José cuando José fue a la cárcel? Después de aquella escena cuando la esposa de Potifar quiso hacer algo con José, y José la rechazó porque era fiel a Dios y era fiel a su patrón en ese momento. Sin embargo, José fue llevado a la cárcel, y José entró a la cárcel, y seguramente, si José hubiera pensado que en esa cárcel iba a pasar todos los días de su vida que le quedaban, seguramente José se hubiera amargado y se hubiera retirado por allá a una esquina de la cárcel solamente para sufrir su amargura, pensando que esa cárcel sería para siempre, esa prisión sería para siempre, y que moriría seguramente en esa cárcel. Pero José no pensó en eso. José sabía que aunque iba a ser un momento difícil, sabía que ese momento pasaría. También, así como Noé, José sabía que ese momento pasaría. ¿Y por qué lo sabía José? Porque Dios se lo había dicho. La palabra de Dios dice en el Génesis capítulo 45, versos 7 al 8:
dice: por eso Dios me envió delante de ustedes, para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Quienes conocen la historia de José, una historia fascinante también. Cuando José es muy tratado mal por sus hermanos y fue echado a una cisterna, como dándolo por muerto, etc. Y fue vendido como esclavo a ciertas personas. De alguna manera José experimentó todo ese invierno en su vida emocional y espiritual, y pasaron los años, pero José tuvo la experiencia de conocer al Señor. Y aunque después cayó a la cárcel, fue a la cárcel, pero José confiaba en Dios y sabía que ni la cárcel ni nada que había pasado en su vida sería permanente en él. Y entonces José, cuando ya es liberado y es llevado a un cargo, el segundo a bordo en la administración del país más poderoso del mundo en su tiempo, entonces José, cuando vienen sus hermanos, ¿sí? José sabe quién es ahora él, y lejos de tomar venganza, bendijo a sus hermanos, mandó mensaje a su padre, los trajo a vivir cerca de él, y José simple y sencillamente le creyó a Dios, y los momentos difíciles de su vida, muy difíciles, los momentos que experimentó José en su vida, él sabía que no serían permanentes, porque él estaba moviéndose bajo la voluntad de Dios, y Dios le había hecho saber que eso también iba a pasar. Entonces tenemos a Noé y a José, hombres que Dios bendijo y les instruyó que el momento difícil lo tenían que experimentar, pero no era un momento para siempre, tendría que pasar. Sin embargo, a veces pensamos nosotros que las crisis son eternas. Hay mucha gente, se escucha decir que durante este tiempo y cuando este fenómeno de la pandemia pase, habrá mucha gente que tendrá que ser asistida por psicólogos y psiquiatras, porque hoy mismo se están viendo muchas situaciones emocionales en los hogares en todo el mundo. Pero las secuelas que dejará esto para muchas personas que no tienen fe, que no conocen a Dios, que no saben que Dios tiene control de todo esto, serán realmente afectados. Y son crisis que realmente van a pasar. Y solamente a nosotros nos queda creer esa palabra y hacernos conscientes de que eso que está sucediendo no será permanente. Lo he estado diciendo domingo tras domingo de una u otra manera. La idea es que entendamos y le creamos a Dios de que nada de eso es permanente, solamente Dios es permanente en nuestras vidas. Y de la misma manera te puedo poner el ejemplo de Ruth, un hermoso libro en la Escritura, una historia fabulosa de cómo Dios es capaz de transformar las tragedias en bendiciones abundantes. Repito, tal vez algunos de ustedes no conozcan esta historia, pero bueno, la historia de Ruth y Noemí, una mujer que sale de su tierra y con sus dos hijos, sus hijos se casan con obviamente dos muchachas. Una de ellas es Ruth, de la que quiero hablar en este momento. Y Ruth se casa y pronto su esposo, un tiempo después, su esposo muere, y muere también su cuñado, y dejando a dos viudas y a una madre sin hijos, porque también el esposo de Noemí, que es la suegra de Ruth, muere el esposo, Elimelech, el esposo de Noemí, muere. Entonces esta mujer con sus hijos, su esposo, que salieron a buscar de alguna manera un futuro mejor para su familia, experimentan la tragedia de la muerte del esposo de Noemí y de los dos hijos de Noemí, y se queda Noemí sola con sus dos nueras. Y entonces Noemí de alguna manera se amarga la vida ante la situación que está viviendo, una situación muy difícil, y ella mejor prefiere regresar a su ciudad de origen, y les dice a sus nueras: hijas, ustedes váyanse a su tierra, ¿sí? Váyanse a su tierra,
porque yo voy de regreso, voy derrotada, salí con mi esposo y mis hijos de regreso sola, deberían de cambiar mi nombre de Noemí, que significaba felicidad, y tal vez Amara, que significa amargura. Y bueno, Noemí insiste y las nueras no la quieren dejar sola, y ella insiste, vayan y vayan a rehacer su vida, vuélvanse a casar y sean felices. Una de ellas acepta y se va, pero Ruth le dice, yo no te voy a dejar, yo voy a ir a donde tú vayas, tu Dios será mi Dios. Y entonces pues Noemí acepta y regresa a su tierra junto con su nuera Ruth, y regresa Noemí vacía y Ruth también con dolor en su corazón. Habían perdido todo y habían asumido, principalmente Noemí, que su identidad era la tragedia, que su identidad era la desgracia, y se rindió. Noemí no pensó que esto fuera algo temporal, pensó que esa situación tan difícil era algo permanente. Sin embargo, Ruth pensó de manera diferente. Y yo quiero decirte que cuando no entendemos que hay cosas que no son permanentes, puede ser peligroso. Cuando pensamos que las situaciones tristes, difíciles que experimentamos en la vida van a ser permanentes, hacemos que eso crezca en nosotros y genera angustia, genera temor, etc. Pero necesitamos entender, ¿sí?, que esas situaciones también tienen un fin, van a pasar. Y si vemos nosotros, cuando leemos la historia, el libro de Ruth, vemos cómo termina el libro de Ruth. Termina de una manera muy bonita, dándose cuenta que Dios tuvo misericordia de Ruth y de Noemí. Ruth pudo encontrar un buen hombre, un hombre, se casa, tiene descendencia, y entonces Dios pudo cambiar la tragedia, la desgracia, la tristeza en alegría, en gozo, en futuro, en un futuro brillante. Y eso es lo que Dios está haciendo, y eso es lo que Dios va a hacer. Necesitamos creer que esto pasará y que Dios tiene una primavera para nosotros después de este invierno que como humanidad estamos experimentando. El libro de Ruth dice en el capítulo 4, versos 13 al 15, dice de la siguiente manera: así que Booz tomó a Ruth y se casó con ella. Eso fue cuando regresaron a su tierra. Se casó con ella. Cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Las mujeres le decían a Noemí: alabado sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un redentor, que llegue a tener renombre en Israel. Este niño, le decían a la abuela, este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que 7 hijos. Había un amor profundo entre la nuera y la suegra, ¿no? Y había venido un niño que será la alegría de Ruth como madre, y la alegría de Noemí como abuela. Y las condiciones cambiaron. Aquel tiempo pues difícil cambió, y ahora esta familia había pasado de un invierno difícil a una primavera brillante. Ahora, iglesia, amigo que también nos escuchas en esta transmisión esta mañana, tienes que empezar desde ya a vivir, a entender que las lluvias se van y viene la alabanza y viene el gozo y viene el baile, que el invierno crudo, pesado, que trae cielos grises, va a pasar. Y no podemos vivir en la angustia. Tenemos que entender que no somos cualquier gente, somos hijos de Dios y tenemos la mente de Cristo. Y esto nos hace pensar en un futuro, sí, prometedor. Y si estos ejemplos no fuesen suficientes, tengo que pensar también en Jesús, en el Señor Jesucristo. ¿Por qué Jesús pudo atravesar lo que vivió en el Getsemaní? Tal vez necesitamos leer un poquito más esto para entender la profundidad del sufrimiento de Jesús en el huerto de Getsemaní. Cuando leemos los evangelios, nos damos cuenta que Jesús sufrió una angustia tremenda, que dice la Escritura que
que sudaba gotas como de sangre. Y eso es real y es un fenómeno que sucede, puede suceder en cualquier momento, cuando una persona llega a un punto muy alto de angustia y de estrés. Es capaz de que hay ciertos vasos capilares que pueden romperse, principalmente en el área de las sienes, y literalmente pueden correr gotas de sangre. Esa experiencia la tuvo el Señor Jesús en el huerto de Getsemaní unas horas antes, ¿sí?, de que llegara el momento de su muerte. Cuando hizo aquella oración, dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. En otras palabras, si es posible que pase de mí este momento tan difícil, esta angustia tan tremenda, pero que no se haga mi voluntad, le dijo el Señor, sino la tuya. Ese momento tan difícil, Jesús no pudo pasar porque Él tenía puesta su mirada en lo que vendría después. Él sabía lo que vendría después. Como nosotros hoy podemos asumir que como esta situación no es permanente, podemos saber que lo que viene es mejor, que la primavera que esperamos será mucho mejor que este invierno, y que asimismo, a nivel individual, a nivel familiar, a nivel iglesia, puedo decir, pero también a nivel de país, para nuestro México. Y vamos a ser testigos de la bendición que Dios tiene para esta nación. Yo lo creo. Yo creo que a pesar de todo lo que está pasando, de todo lo que se está levantando en contra de nuestro gobierno en México, de todo lo que está sucediendo en la mente de millones y millones de mexicanos que no han entendido y que están viviendo esta situación sin esperanza, solamente pensando en el día a día, yo espero y creo que vendrá una bendición. Lo vamos a experimentar de manera individual y como familia, y seguramente también lo vamos a experimentar como nación. Y iglesia, y como estos ejemplos encontramos muchísimos, y pienso en Moisés. La semana pasada hablé pues del Éxodo, hablé de qué sigue, ¿te acuerdas? ¿Qué sigue? Y creo que si le hubiéramos preguntado a Moisés cuando estaba por salir de Egipto, de la esclavitud, si le hubiéramos preguntado a Moisés cómo saldría el pueblo y cómo le iba a hacer en el desierto, Moisés no tenía una respuesta concreta, ni él realmente sabía, solamente tenía la promesa de Dios, no tenía los detalles. Como nosotros tampoco tenemos los detalles, qué va a pasar después de esta temporada, pero tenemos la promesa de Dios, ¿sí?, que saldremos adelante, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que Él nos hace fuertes, porque en nuestra debilidad Él nos hace fuertes. Y entonces Moisés no pudo saber contestar, no sabría haber contestado cómo le iba a hacer. Sin embargo, salió al frente del pueblo y el pueblo lo siguió, repito, 2-3 millones de gentes. Y cuando el momento más crítico, la primera experiencia crítica después de salir, fue la persecución de Faraón con sus ejércitos. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Abrió el mar. Simple y sencillamente abrió el mar y el pueblo pasó a la salvación. Y Dios abrirá el mar, cambiando el invierno a la primavera para nosotros, como lo hizo con Moisés. Y cuando llegaron 40 años después a la tierra prometida, hablé de Josué la semana pasada, y están ahí todo el pueblo para pasar a tomar la tierra prometida. ¿Qué hizo Dios cuando el río Jordán estaba abierto? Simplemente detuvo el río y el pueblo pasó como por tierra seca. Otra vez, nunca iba a ser permanente la permanencia del pueblo de Israel de este lado del río Jordán. El plan de Dios es sacarlo de ese invierno, por decirlo de alguna manera, y llevarlo a la primavera, a los tiempos de luminosidad, a los tiempos de mucho color, a los tiempos de un clima agradable. Así es que, iglesia, sí, de haberle preguntado también a los discípulos del Señor, cuando el Señor, ¿qué pasaría si Jesús muriera? ¿Qué iban a decir los discípulos? Tal vez no iban a saber qué contestar, ¿sí? Tal vez no hubieran dicho que iba a resucitar, porque aunque lo habían escuchado, tal vez no lo habían creído del todo. Sin embargo, ¿sí?, así lo hizo el Señor. Cuando Jesús murió, a los 3 días resucitó, y pasaron de ese invierno de dificultad, de oscuridad, ¿sí?, a la luz de un nuevo renacimiento con la resurrección de Jesús. Así es que, iglesia, quiero terminar con esto esta mañana. Y quiero decirte que en medio de todas las dudas que pudieras tener, en medio de la incertidumbre que genera tantas noticias negativas, hablando de muertes y de multiplicaciones, de muchas cosas negativas, la prensa escrita, en fin,
todo el mundo hablando. Quiero decirte que en medio de todo ese ambiente negativo, hay una palabra para nosotros esta mañana interesante y muy impactante si la recibes en esta mañana. El Señor dijo en Juan 11:40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Que si crees que este invierno lo puedo convertir en primavera, que si crees que este tiempo difícil lo puedo convertir en un tiempo de bendición, necesitamos creer lo que mucha gente no cree. Aunque estemos viviendo el momento más difícil, necesitamos creer, porque cuando creemos podemos tener acceso a la gloria de Dios. Cree en Él. Jesús dice que creamos en Él, que le demos gracias, que confiemos con seguridad de lo que Él va a hacer por tu vida, que le creamos a Dios, que lo que estás viviendo no será permanente. Ese es el desafío, iglesia, esta mañana. Ese es el desafío y seguiremos diciéndolo y compartiendo este mensaje de esperanza y de confianza en el Señor, que nos ha tocado vivir a esta generación un invierno crudo espiritualmente hablando, un invierno difícil, con muchos nubarrones, con tiempos de oscuridad, ¿sí? Con sequedad, hay pérdida de empleo, hay pronósticos negativos en las finanzas. Sí, a esta generación nos ha tocado vivir eso, y tal vez lo contaremos después, tal vez a nuestros nietos y a otras generaciones, pero también le vamos a decir que no era permanente, que nosotros creímos por la palabra de Dios que no era algo permanente, y que lo que estábamos viviendo sería únicamente para ver la gloria de Dios manifestada en tiempos postreros. Y creemos eso. Y recuérdate una cosa, y no se te olvide, Jesús te dice que si crees verás la gloria de Dios. Se lo dijo aquella mujer hace 2000 años, y lo dice ahora, que si creemos veremos la gloria de Dios. Yo creo esta mañana que veré la gloria de Dios aún en medio de la dificultad, y tú cree que verás la gloria de Dios. Amigo que nos estás escuchando, tal vez no conozcan mucho de la palabra de Dios, pero eso es palabra de Dios. Juan 11:14 te lo dice personalmente, tómalo para ti. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Esa es nuestra esperanza, y el Señor habrá de llevarnos pues del invierno espiritual a la primavera espiritual, para renacer, para florecer con una multiforme paleta de colores que significa la primavera, el sol brillante, los colores manifestados en todo su esplendor. Eso es lo que esperamos, y en eso tenemos que creer. Así es que, iglesia, démosle gracias a Dios. Estos momentos difíciles nos están forjando y nos están preparando para lo que viene, y lo que viene, ¿sí?, es la gloria de Dios para su pueblo. Amén y amén. Mi deseo es que esta palabra traiga paz a tu corazón, y esperanza y fortaleza, y estar firmes en la fe, confiando en que Dios ya tiene resuelto el problema. Solo nos queda confiar en Él, obedecer y ser muy responsables. Que Dios te bendiga, que tenga esta palabra un efecto en tu vida, de tal manera que te traiga paz a tu corazón y la certeza de que el Dios en el que has creído es un Dios grande y poderoso y lleno de misericordia. El invierno nunca será permanente. Ya está a la vuelta la primavera, y disfrútala en el nombre de Jesús. Te mando un abrazo, iglesia, un abrazo a todos nuestros amigos. Que Dios los bendiga y que tengan una semana muy, pero muy bendecida. Amén. Dios les bendiga.